Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast Esotérico. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de El Blog Esotérico. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias por seguirnos, gracias por tomarse el tiempo de permitirnos compartir estas pláticas que desde hace ya un tiempo estamos teniendo con Juan Pablo, Cintia y yo, y que nos encanta, nos agrada de verdad que nos escuchen, que nos hagan preguntas y que nos sugieran los temas que con todo gusto hemos estado preparando para todos ustedes. Bienvenidos al podcast de El Blog Esotérico. Cintia, bienvenida a tu espacio. Mil gracias. El día de hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a tomar, que es muy interesante y que aparte está dedicado a todos nuestros escuchas y en especial a las mujeres, porque también la mayoría de la gente que nos oye son del género femenino, pero por supuesto no vamos a olvidar también a los hombres. Y es un tema que está muy relacionado con las 7 leyes, porque habla del principio de generación. Pero ahorita Juan Pablo nos va a explicar cuál es el tema y le quiero ceder el micrófono. ¿Qué tal, amigos? Gracias, Cintia, por cederme el micrófono. Pues sí, igual que tú, contento, pero también estoy contento por el tema de hoy y porque ya llegamos a 7000 reproducciones. Todo eso gracias a ustedes, público podcast escuchas, como dice Marco, que nos han dado la preferencia, nos escuchan, nos queremos mucho, y porque los queremos mucho, vienen sorpresas para ustedes, unidas a nuestro segundo aniversario, y ya saben ustedes que viene dentro de muy poco nuestro primer video, ya para todos ustedes, sobre vudú, pero vienen muchas sorpresas muy especiales para ustedes. Marco. Qué bueno que lo mencionas, no me he dado cuenta que tenemos ya 7000 visitas al blog. No, a los diferentes podcasts. O sea, en total con los diferentes podcasts, 7000, pues va ligadito al podcast anterior, 7 leyes espirituales. Y a la energía del 7, ¿no? También. A la energía del 7, y curiosamente hoy nuestra maestra Cintia viene vestida de violeta, que es el color de la transmutación, que también se relaciona con el 7. Y pues esperemos que podamos ligarlo con el tema de hoy, que es la energía de la diosa. Así es, la energía de la diosa. Que tanto hemos esperado y que muchas amigas que nos escuchan nos lo han pedido, que hablemos sobre la energía de la diosa. Y seguramente estará ligado con el 7, pero si no es así, definitivamente yo creo que este 7 nos da un nuevo inicio a través de este podcast para que sigamos en este placer de platicar acerca de las energías. El tema de hoy, permítanme comentarles que nosotros hacemos una calendarización también para preparar lo que vamos a platicar, y el tema lo sugirió nuestro amigo Marco, muy en relación con el Día de la Mujer, la conmemoración, pero sí aclarar que el día de hoy lo vamos a platicar desde un punto de vista energético, no apegado ni al feminismo ni al machismo, sino simplemente en el despertar ese poder de la diosa que está en todas las mujeres, pero también en los hombres. Eso es muy interesante, porque todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina. Eso es lo interesante también de este tema. Y bueno, adjunto toda la información que vamos a dar, les vamos a decir cómo despertar este poder. ¡Wow! Sí, pues va muy ligado al podcast anterior. Hablábamos de las leyes universales y yo recuerdo mucho, hablábamos del principio de generación y hablamos mucho acerca del yin y el yang, y hablamos de que debe de haber un positivo y un negativo, y en este caso un masculino y un femenino, y entonces nos abocaremos a hablar acerca del principio femenino, que está muy ligado a lo que muchas tradiciones energéticas lo han denominado como energía de la diosa. Y yo creo que este nombre nos remonta, o es un nombre que viene desde tiempo atrás a hablar de la energía de la diosa. Yo, antes de empezar ya con el tema en sí, puede sonar un poco tentador decir por qué de la diosa si Dios es masculino, ¿no? Bueno, hemos también mencionado aquí que Dios no es ni masculino ni femenino, sino que tal vez la tradición ha hecho entender
que Dios, el Creador, nos referimos a Él como un principio masculino. Sin embargo, profundizando en el tema, pues Dios es el todo y abarcaría los dos principios. Pero en el principio de la creación sí tendríamos que desdoblar los dos tipos de energía para entender el todo, hablar del principio masculino y hablar del principio femenino. Entonces nos abocaremos a hablar en este caso del principio femenino, que sí va ligado también con Dios, diosa, pero que tiene sus características propias. Porque leía un texto del Camino de Buda que mencionaba que, como tú dices, la conciencia no es ni femenina ni masculina, entonces tampoco es ni hombre ni mujer, simplemente es, y todos procedemos de Dios. Entonces, desde ese punto de vista es como del que vamos a hablar ahora. Ahora, como tú señalabas, pues anteriormente, muchos siglos atrás, los griegos llamaban a esta energía Gaia. Sí. Los egipcios Ator. En cuanto a la cultura mexica, pues sería Tonantzin, Tlalicuatlicue. Pero todas ellas se remontan a la energía de la tierra, porque la tierra sería la madre principal, universal, y que nos da la vida. La Pachamama. Ajá, Pachamama, muy bien. Y nos da todo el sustento para vivir. Por eso también esta energía de la diosa es relacionada seguramente así con esa certeza de la tierra. La madre, la tierra, lo que crea. Lo que crea. Y bueno, a lo largo de la historia también, si ya nos abocamos a su representación al género femenino, a las mujeres, pues a lo largo de la historia también hemos tenido papeles muy importantes y relacionados mucho con la sabiduría interna. Como serían no sé, te va a gustar que te lo mencione, las brujas. ¿Cómo era una bruja antes, Marco? ¿Cómo se le consideraba? Bueno, hablar de las brujas, ya lo hemos mencionado aquí. Que sería un tema también. También, claro. Definitivamente toda esta sabiduría de la tradición Wicca inclusive, habla acerca de cómo la energía y la manifestación de tantas pues de las raíces propias de la magia inclusive, datan o iniciaron el principio femenino. Es decir, que muchas de estas personas que eran consideradas brujas eran mujeres muy sabias, mujeres que estaban en primer contacto con la energía, con la naturaleza, y pues de alguna manera eran rechazadas porque la razón en ese tiempo, o el principio masculino, dominaba sobre la tierra. Entonces este principio fue un poco relegado. No había una aceptación como tal de esta parte de la energía femenina, que como tú dices es sabia, es creadora, es energía pura de manifestación, de fecundación, de creación. Y pues a lo mejor en esa época no teníamos todavía el entendimiento para aceptar esa sabiduría e integrarla en que también la tierra. Obedece a formas, claro, de control social, claro que finalmente también son energéticas, pero sí fue un intento de callar, ¿no?, todo este conocimiento. Y lo mismo pasaba mucho con las parteras, las comadronas, porque eran mujeres que ayudaban a otras mujeres a contactar con esa energía, a traer la vida, y entonces pues a algunos círculos sociales tampoco les gustaba eso, que supieran de hierbas, que dieran tés, que curaran, porque anteriormente se acudían los físicos, varones, que eran los que sí tenían el total permiso para poder hacerlo. Claro. Entonces ese es otro ejemplo de cómo este conocimiento también quiso guardarse durante cierto tiempo. Así es. Y ahora que mencionas esto del dominio de lo masculino y por qué no remontarnos a la antigüedad, en el transcurso de la historia de la humanidad, mi querido Juan Pablo, el hombre o el principio masculino de alguna manera ha dominado. Si tú te fijas, existió cierta tendencia de dominación. Presidentes hombres, religiosos, sacerdotes hombres, líderes, casi todo está abocado al hombre. Y en cierta forma la energía femenina ha sido relegada, ¿no?
Sin embargo, recuerdo una canalización de algún maestro, de esos maestros ya hablaremos en algún podcast acerca de los grupos y maestros que canalizan. Debo decir, es una canalización seria. Hablaba de que en la antigüedad hubo un tiempo en la antigüedad donde el principio femenino dominó al hombre. El matriarcado. Sí, inclusive se habla de la época de las Amazonas. Se habla de que en algún tiempo en la humanidad la mujer dominó sobre el hombre y abusaron de la energía, tal como en una época se vio también el abuso de la energía en el caso de los hombres. Entonces, en muchos puntos de la historia de la humanidad ha habido cierta lucha entre el principio masculino y femenino, y bueno, se puede ver claramente o ha evolucionado recientemente representado en la discordancia en que hay entre hombres y mujeres en algunos aspectos, siendo que, como lo mencionaste en un principio, tanto hombres como mujeres tenemos ambas energías. Y de lo que queremos también enfocarnos en este podcast es cómo reconocer el principio de la diosa, el principio femenino, en el caso de los hombres, y cómo las mujeres, que de alguna manera pueden tener más activo este principio, cómo lo pueden activar. Entonces, hablar de la energía de la diosa sí nos remonta a la antigüedad, nos remonta a hablar propiamente de la energía como tal es femenina, es decir, la energía me refiero al trabajo energético del que hemos platicado y que a veces utilizamos los sanadores, es un principio femenino como tal, y que la parte masculina pues vendría siendo la parte de la conexión de la conciencia, como tú has dicho, ¿no? O el espíritu como tal. Pero bueno, pues hay mucho que hablar acerca de los ayeres, mi querido Juan Pablo. Pues sí, como tú dices, ahora me quedé pensando con lo que tú dices de la historia, Sí. pero también pensando en la Biblia. No, la mujer no es muy reconocida en la Biblia, más allá de la Virgen María y de algunas otras personajes. Entonces la Biblia, pues ¿qué tenemos? A Jesús, tenemos a los 2 apóstoles, tenemos a Noé, a los reyes, ¿no? Entonces la figura de la mujer siempre fue como que en la religión, hasta la religión, pues es relegada un poco, ¿no? Ahora, a lo mejor me voy a adelantar tantito, pero tenemos que poner una diferencia entre esta energía de la diosa, entre reconocer nuestra parte femenina y todo eso, y lo que se conoce en esos tiempos como feminismo, porque se puede llegar a confundir, porque ¿qué pasa ahora en esos tiempos? Hemos procurado, la sociedad ha procurado darle ese espacio a la mujer, pero esa mujer ha creado un movimiento muy grande, que es el feminismo, que es el defender los derechos de las mujeres sobre los que a veces los hombres no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Pero ¿qué diferencia hay entre esto, Marco? ¿Qué me puedes tú decir? Yo quiero robarle la palabra tantito. ¿No? Adelante. Okay. Porque mira, hay grupos que sí van a decir que la mujer tiene un papel preponderante en la Biblia. Entonces sí lo quería especificar porque sí hay mujeres que han tomado un papel relevante. Y otro día hablaremos como de la creencia religiosa. Sí comprendo lo que dices, pero no quiero... Yo creo que nada más la Virgen María es como de más importante. No, hay más figuras y sí lo quiero especificar porque nos van a escribir así, nos van a bombardear. Sí hay muchas, pero no vamos a discutir de eso se trata, es un espacio de compartir, ¿no? Y la otra, lo que tú señalas, el feminismo a nivel energético también aportó una revolución. Sí, exacto. De hecho, ahorita lo que vamos a tratar son ciertos arquetipos que en la actualidad las mujeres tomamos energéticamente. Y nos vemos así con esa energía de las diosas griegas. Pero ahora sí te devuelvo la palabra y ahorita volvemos a las diosas. No, pues no sería el caso, como tú dices, hablar acerca de movimientos feministas. No hablar del movimiento feminista, sino de cómo se derivó todo eso que tú hablaste de que en la historia la mujer fue tan reprimida que llegó un momento, por ahí de 1900, hasta llegó creo que por los 1800 y algo, casi llegar a los 1900 empezó esa revolución feminista. Claro. Que era porque ni siquiera podían ni votar ni tener acceso a nada. Sí, es correcto. Sí hay una analogía. Evidentemente nosotros se puede ver inclusive individualmente. ¿Cuántas veces hemos mencionado aquí
que una parte de nuestro cerebro es masculina y una parte de nuestro cerebro es femenina. La parte femenina de nuestro cerebro es la creatividad, Más sensible, la imaginación, la intuición. Esta parte, ¿cuántas veces la bloqueamos por utilizar el principio masculino, que es la razón? Y a través de la razón no queremos hacerle caso a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que son principios femeninos, y atacamos o bloqueamos ese principio femenino. Es una clara representación de lo que sucede por fuera, ¿no? A lo mejor es un tiempo ahorita en donde está surgiendo la creatividad, el arte, la imaginación, las ideas elevadas, a lo mejor intuición, la conexión con el espíritu, y pues sigue habiendo esa lucha en donde nosotros nos negamos, queremos seguir el control, las reglas, la sumisión, este tipo de cosas que de alguna manera están luchando, por así decirlo, con este principio femenino. Y pues es muy válido tu comentario, porque como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo, ¿no? Las leyes herméticas. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos de esos arquetipos energéticos? Lo vamos a ahorita relacionar más con las mujeres, con la energía que de repente cada una tiene y cómo fortalecerla o contrarrestarla. ¿Sí? Porque yo me acuerdo, Marco, que fuimos este año al inicio a un seminario de astrología, ¿te acuerdas? Sí. Y hubo una plática muy interesante de una especialista que nos decía que las mujeres manifestamos esta representación de símbolos en relación con las diosas griegas. Y bueno, ya investigando más, hablaba, por ejemplo, que Artemisa, ustedes han escuchado sobre esta diosa, ¿no? Que es una diosa cazadora de la luna, independiente, autosuficiente. Entonces, muchas mujeres se plantean lograr metas, negociar, son solidarias también con otras mujeres, pero defienden mucho sus derechos. Y la cuestión es que si la energía no está bien balanceada, se vuelve entonces muy competitiva, puede ser muy enojona, oprimir incluso a los hombres. Y entonces puede detestar algunas, aclaro, no todo, pero pueden incluso alejarse un poco de la maternidad, porque está muy presente este espíritu de competencia. Entonces aquí nos dicen que se puede equilibrar la energía si ellas activan un grado de conciencia o un arquetipo relacionado con la diosa Afrodita, por ejemplo, que es la de la sexualidad, el amor o el arquetipo de la madre. ¿Tú crees? Claro. Sí, definitivamente estos arquetipos griegos nos dicen mucho, porque de alguna manera sí son patrones inconscientes que tenemos, ya sean heredados o adquiridos socialmente, en donde definitivamente estos principios femeninos a veces, a causa de muchas cosas, pueden ser bloqueados, como tú dices, por un principio masculino. Es decir, actualmente las mujeres pues ya tienen que salir a trabajar, ya son más autosuficientes, empiezan a tener características ya más masculinas de competitividad, empiezan a descuidar a lo mejor algunas labores más de contacto con sus hijos. No quiere decir que estén perdiendo esa parte femenina, sino que predomina más este arquetipo, en el caso que tú mencionas de la diosa Artemisa, más cazadora, más guerrera, y pues ceden este otro principio básico de la feminidad, como sería lo que comúnmente entendemos como el cuidado de los hijos, la procreación, el estar siempre pues al pendiente del principio masculino, y que pues hay un juego o una danza de posibilidades de ese principio, ¿no? Y fíjate, otro arquetipo muy interesante es Atenea. Atenea era una diosa inteligente, sabia, intuitiva. Puede ser ahorita en la actualidad una ejecutiva que asciende muy alto, que es perspicaz, realista, diplomática, pero en un plano negativo puede sacrificar sus relaciones amorosas, incluso el placer, aunque tenga mucha intuición para los negocios, para conectar con su fuente interna, pero puede llegar a hacer estos sacrificios. Wow. Entonces en ella habría que activar también Artemisa, que pone límites, o Atenea para que reflexione, o Hestia, que es el alma.
Wow. No sé, Juan Pablo, si aquí hay alguna carta del tarot que pudiéramos relacionar con Atenea, que es esta inteligencia, esta intuición, que es una mujer así como muy diplomática, como parte Bueno, me suena como a la suma sacerdotisa, porque la emperatriz no es tanto como ella. No sé, ajá, tú tienes razón, como que la emperatriz es más el arquetipo de la madre. A mí me hace pensar en una reina, alguna reina, pero de bastos o en la de espadas, tal vez. Ándale, yo creo que más espadas que bastos. Que es muy guerrera, ¿no? Sí, fíjate que nuevamente siempre digamos el tarot, digamos la astrología, y bueno, pues realmente todo está relacionado. Yo, por mi parte, de acuerdo a estos arquetipos que ya estás tocando, yo quiero mencionar pues la principal energía, la principal energía astrológica, que es la luna, que tiene que ver con la energía de la diosa y con este principio femenino del que estamos hablando. Ya que estamos entrando en materia de simbolismos y ligando el mundo astrológico y de los arcanos, la luna es un simbolismo que ha representado desde la antigüedad y ha influenciado al hombre en cuanto a este principio femenino del que estamos hablando. Inclusive mencionaste las Wiccas, las brujas antiguas, cómo obtenían su poder o tenían la influencia o la sabiduría de la luna para trabajar en sus diversos rituales, ¿no? A la luna se le ha atribuido la fecundidad, a la luna se le han atribuido los ciclos femeninos. La luna ha estado presente a nivel emocional. La luna es regente del signo de Cáncer, que es el signo de la maternidad. ¿Pero por qué, Marco? Porque el sol se atribuye al hombre. Así es. Entonces tenemos dos principios, el masculino y el femenino. Entonces, hablar de la luna sería otro podcast, otro tema, pero en este momento queda muy ad hoc como principio femenino, ¿no? Rige los ritmos de la tierra, el flujo energético del cuerpo. Fíjense que hay un aspecto muy interesante. Por ejemplo, en el temazcal, si una mujer le llaman en su luna, que en realidad sería menstruando, ella tiene que avisar al jefe del temazcal o a quien lo lleva, porque no se puede sentar en cualquier lado, la van a sentar en un lugar especial. Y si hay más mujeres que están en su lunación, entonces distribuyen a todos los integrantes entre esas mujeres, porque también desde la antigüedad se decía que durante estos días, bueno, y sigue siendo actual, la mujer se vuelve más perceptiva, más sabia, es un símbolo muy femenino. En algunos textos pleyadianos incluso se dice que nos hemos olvidado de la importancia que tiene nuestro cuerpo y por lo tanto los flujos, ¿no?, que también tenemos, que a veces se les hace muy raro cómo nos puede dar a veces hasta repulsión la sangre. Porque si te fijas, incluso hay mujeres que hablan de su menstruación y les da asco, lo ven como algo muy externo, cuando en realidad es algo interno, profundo. Porque ¿qué hay en la sangre? ¿No? Vida, ¿no? Es la vida. A través de la sangre que podemos conocer. Tú como médico, ¿qué me dirías? El ADN. Analice la sangre. El ADN también, la historia, incluso de la humanidad, muchísimas cosas. Claro. Entonces, renegar esto, híjole, es como que tendríamos más bien que reflexionar en su importancia. Sí, pues ya que mencionas esta parte de la mujer, pues estos ciclos hablan también de la posibilidad de procrear que únicamente tienen las mujeres, de dar a luz un nuevo ser. Es un principio creador importantísimo del universo y que a veces se ha estado representado inclusive en figuras como el cáliz, muchos arquetipos que a través de la historia se han descrito como la importancia que tiene el principio femenino en la creación inclusive, ¿no? Y Juan Pablo, el cáliz, ¿en qué carta del tarot está representado? El cáliz, en muchas, en el as de copas. Principalmente, ¿no? Pero de hecho las copas son arcanos femeninos. Sí. En las emociones. Que hablan, las emociones, el sentimiento.
Ya que hablas de los arcanos y arquetipos femeninos, bueno, en la astrología también se manejan signos de predominio masculino y signos de predominio femenino. Es de esperarse a veces que uno tiene una idea de que algún signo tiene una tendencia más masculina y otro más femenino. Sin embargo, aquí existen muchas variaciones. Por ejemplo, el signo de Aries pues es un principio principalmente masculino. El que le sigue de Aries pues es Tauro femenino, Géminis masculino, Cáncer femenino, etcétera, etcétera, en ese orden. Y hay un dato curioso. ¿Ustedes qué esperarían del planeta Venus como tal? La belleza, el amor. Exactamente, la feminidad. Ajá, pero La parte femenina de las cosas. lo curioso y la controversia que puede surgir en algunos corrientes astrológicas sería, ¿realmente Venus es un principio femenino o masculino? Ay, eso tú nos vas a decir. Eso lo sabes. Ya nos cuestionaste. Pero como estás diciendo, yo ya pienso que es masculino, porque así como te veo. Bueno, aquí hay dos cosas y precisamente lo comento O es dual. recordando un comentario que Cintia y yo escuchamos en aquel congreso que hubo de astrología. Fíjate, retomando los signos que son masculinos y femeninos, en el caso del segundo signo de la orbe zodiacal, que es Tauro, el regente de Tauro es Venus. Y ahí es femenino. En este caso actúa como un principio femenino. Y fíjate, Tauro es un planeta ligado con la tierra, la naturaleza, lo femenino. Y el opuesto de Aries es Libra, pero en este caso Libra está actuando como el regente de Libra es Venus, está actuando como un regente masculino. Entonces tú me dirías, por entonces, que Venus es masculino o es femenino, si en Tauro se activa como femenino y en Libra como masculino. Bueno, es lo que comentaba una astróloga. Fíjate, tú puedes decir que las características de delicadeza, de dulzura, de suavidad, de armonía son de Venus. Sin embargo, comentaba esta astróloga, ¿qué sucede cuando este principio venusino con estas características de las que yo te hablo llega a digamos, a entrometerse en la vida de dos masculinos? Un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Más que provocar la armonía, va a provocar la guerra. La guerra. Muchas de las guerras en la humanidad han surgido por un principio venusino. ¿Por qué? Bueno, independientemente de ahorita trataré de explicar el ejemplo. Curiosamente, los astrólogos, cada que ha existido una guerra importante en la humanidad, se ha presentado en el cielo una conjunción de Venus con el Sol. Curiosamente, entonces, Venus puede ser un planeta que armoniza las cosas, pero cuando se mete con el principio masculino, crea conflicto, crea guerra, crea desarmonía, que sería lo contrario. Y en ese caso hablaríamos de un principio no tan femenino. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo tampoco que las características de Venus en Libra sean con esa tendencia, no. Sin embargo, como lo estamos mencionando, a veces hay dos caras, hay una tendencia a una manifestación de los orígenes griegos en cuanto a las diosas, que se pueden manifestar de una o de otra forma. Y retomando el ejemplo para cerrar, pues claramente, si una mujer bella y atractiva se interpone entre dos hombres, no va a provocar amor y armonía, va a provocar la guerra entre ellos. ¿Cómo son las novelas, Marco? Que vemos todos los días en la televisión. Y exactamente es como actúa el principio venusino. Por eso yo veo que aquí hay dos caras de Venus. No nos podemos ir con la finta de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, sino que hay que tener ojo con la energía de Venus. Pero sí retomo ahora sí la energía de la luna como propia de la energía femenina. Qué interesante lo que acabas de decir. Si volvemos a los arquetipos, Venus sería Afrodita,
que es el amor. Incluso es una mujer que disfruta mucho de su cuerpo, de la sensualidad, de la sexualidad, que genera belleza, creatividad, pero en lo negativo puede ser un poquito infiel, promiscua, no tener muchas perspectivas a futuro. Incluso hay mujeres, con una mujer que es muy afrodita, que le pueden tener envidia, porque como es muy bella... ¿Qué crea? Negatividad. Sí, exactamente. Desarmonía. Y como tú dices, con los hombres también. Me lo has robado, gracias por complementar lo que yo quería decir. Ahí está el arquetipo de Afrodita, realmente ahí está mencionada exactamente la parte negativa, ¿no? Pero entonces tendríamos que ponerle ahí también como Atenea, otras diosas, otros arquetipos que ya mencionamos, para que ella equilibre estas energías. Claro. En muchas corrientes energéticas se ha hablado de activar el poder de la diosa, mi querida Cintia. Se habla de despertar la energía interna de la diosa. Primero que nada, tú has mencionado, hombres y mujeres tenemos esta energía, la podemos despertar. Por mencionar rápidamente, en el hombre tiene que ver con la creatividad, con la imaginación. ¿Cuántos hombres no hay creativos, imaginativos, inclusive sanadores, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué no nos dices ahora, en el caso ya hablar únicamente de las mujeres, como en este caso representantes de la energía de la diosa, y las que más cercanas están a ella? Qué mejor que las mujeres actúen esta energía, porque a fin de cuentas son nuestro complemento. Realmente los hombres y mujeres somos un complemento. Y qué mejor que nos puedes decir, ya enfocándonos, dejando a un lado a los hombres que también tenemos las energías femeninas, que nos digas, en el caso de la energía de la diosa, cómo la pueden activar las mujeres, qué representa, porque esta energía de la diosa es impresionantemente fuerte. Bueno, esta energía también la pueden despertar ustedes, sí, los varones, porque como es una energía relacionada al amor, la ternura, entonces no es exclusiva del género femenino. Claro. Un tip que es básico y que a la vez suena muy simple, pero también complicado. Leía yo en todos estos textos para preparar el tema. Decía, honrarse a sí misma y a los demás, que es mucho lo que tú también mencionas sobre el amor propio. Si yo me quiero, surge en mí ese poder de autorreconocimiento, y si yo me quiero tanto, entonces extiendo todo ese amor, ese cariño hacia el todo, hacia la tierra. Ahora, hay muchos rituales también para alabar a la tierra, ¿no? Desde una oración, desde meditar, cuando conecto todos mis centros energéticos, y entonces esa conexión no nada más va a través de mi séptimo o todos los chakras superiores, sino también de los primeros, ¿no? O inferiores. Por ejemplo, alguien que se sienta en la tierra, directamente así sentadito, su primer chakra conectado con este elemento, va a activar muchísimas cosas. En la historia, fíjate, ahorita que mencionábamos la menstruación, las mujeres menstruaban y pues lo hacían directamente hacia la tierra. Entonces eso despertaba energías muy especiales. Ahora, cuando se hace esto, se activa una memoria celular. Ahora, otra cosa muy importante, si yo como mujer me reconozco con autorrespeto, con belleza, soy firme, es otra forma de activar el poder de la diosa. Claro. No sé qué opinas. Hay otras, pero ahorita le seguimos. Y fíjate que también en la tradición tántrica maneja mucho esto, cómo a través de las energías femeninas la mujer logra conectar con ellas, como tú mencionas en el caso de los chakras, y logra transformar esa energía femenina en el acto sexual para unirse al femenino desde la manifestación del coito con esos poderes de la diosa que elevan el espíritu hacia todos los canales de conexión que tenemos. Y se me hace muy curioso porque efectivamente también el signo del Tauro, representación con su regente Venus, tiene que ver con los 5 sentidos, la conexión de los 5 sentidos con la tierra, inclusive todo ese tipo de sensaciones de conexión que tú hablas con la tierra, el estar alerta en los 5 sentidos,
son muy importantes para conectar con ese yo superior. En realidad esta conexión que tú hablas de los 5 sentidos, a veces nos castigamos como humanidad y es una carga energética muy fuerte. Si yo siento, está mal, ¿no? El uso de la sexualidad, el sentir, pero la sensualidad es esta conexión, ¿eh? Desde siento la energía de la lluvia, de la tierra, la veo, la aprecio. O sea, el sentir, el tacto, la vista, todos estos 5 sentidos de los que estamos hablando, activarlos es muy importante para poder activar los otros, los que no se ven. Claro. Y tantos rituales que hemos escuchado acerca de activar energías femeninas, danzas de la tierra, respiraciones, realmente sí conectan con estas energías. Yo por ahí he llegado a ver grupos de mujeres que al estar danzando, de alguna manera, como tú dices, conectan con las energías de la tierra y recuerdan esa parte que se encuentra dentro de ellas. Más que recordar, pues activan, ¿no? Que la religión Wicca, como tú señalaste, tiene un gran respeto. Bueno, no nada más esa, pero sí, sus danzas son muy enfocadas al poder femenino. Hay más sacerdotisas que sacerdotes, aunque también hay sacerdotes Wiccas. ¿Sí? Claro, y bueno, quiero saludar a un maestro amigo que nos está escuchando y de repente su nombre es un poco cantadito, pero no quiero mencionarlo ahorita. Sé que nos está escuchando y de repente hoy, bueno, ya les contaremos en algún podcast futuro por qué es un buen amigo de este espacio, y que agradecemos que haya estado con nosotros en el podcast pasado y esperemos que hoy también. Ahorita nos dirá Cintia bueno, si quiere comentarnos acerca de él, pero a lo que voy es que la energía de la diosa, mi querido Juan Pablo, ¿se puede activar, sí o no? Sí, se puede activar, como dice Cintia, hay formas de hacerlo. Lo puede hacer uno a través de algunos rituales, como dice Cintia, ponerse en contacto con su parte femenina, de aceptar que todo hombre tiene su parte femenina y también las mujeres tienen su parte de hombre. Y pues no creo que sea tan difícil, ¿no? Cuando más es cosa de autoconocerse, hacer un examen de conciencia y abrazar, ¿no? Esa parte. Wow, me gustó. Es que eso que tú dices de autoconocimiento es de las cosas de repente más complicadas, tal vez, y de aceptación, ¿no? Porque muchas veces socialmente no queremos aceptar que tenemos esas dos energías. Y rápido les quiero mencionar los arquetipos que faltan, pero así ya muy rápido, sí, para que nuestro auditorio, a lo mejor alguna se siente familiarizada con que generalmente son las mujeres que están casadas, que tienen mucha energía de reina y se fortalecen mucho a través de la relación con su esposo. Mal aspectados pueden ser un poquito celosas, posesivas de otras mujeres, y entonces ya no son tan seductoras, mal aspectadas, Entonces aquí lo importante sería llamar a Afrodita y Artemisa para que sea más independiente. Otra es Perséfone. Perséfone es muy interesante porque es una doncella, pero a través del crecimiento personal se vuelve poderosa, se vuelve una mejor amiga, pero mal aspectada, no se sabe defender, es pasiva, hasta que contacta su inconsciente. Entonces aquí también hay que llamar a Artemisa y a Atenea, que son como más fuertes, ¿no? Y otra que está muy relacionada con el hogar es Hestia. Ella se enfoca mucho en sí misma, le gusta meditar, es como mística, ermitaña, pero negativamente, de repente no sabe manejar bien el dinero o le aburren los papeleos. ¿A qué me suena esto? Entonces ella tiene que desarrollar a Atenea. Estas características también se pueden presentar en los hombres, pero en relación con los dioses, ¿no? Masculinos, griegos. Claro. Y ya para terminar, Demeter, que es la madre. La madre en el tarot, ¿quién es? La emperatriz. La emperatriz, bueno, está muy relacionada. Arcano número 3. Con Demeter, y es protectora, amorosa, da el sustento, siempre está viendo por sus hijos, pero negativamente puede ser sobreprotectora, y entonces puede querer que sus hijos se vuelvan Peter Pan o Perséfones, que estén pegados a su falda,
y ella se olvida incluso de sí misma. Entonces ahí ella tiene que contactar con su Perséfone interna para que desarrolle ese amor por sí mismo, esa conciencia de que todos somos entidades que tenemos que hacer nuestro propio camino. Qué interesante. ¿Qué te parece, mi querida Cintia, si hablamos un podcast acerca de la mitología? Me parece muy bien. ¿Sería un podcast futuro? Ojalá y tuviéramos a una especialista ahí también. Sí, claro, y buscar muchos arquetipos que todos los que has mencionado, cuántas veces no se aplican, ¿no? Bueno, quiero enviar un saludo a Cintia Quesada, es una amiga mía que cumplió años ayer, 13 de marzo, es seguidora del podcast. ¿Hay más saludos por ahí? Sí, tenemos ahí un saludo para nuestra amiga Lisbeth, que nos oye este programa. Desde España. Desde España, un saludo de España. Oline, gracias por oírnos. Pues sí, creo que no queda más que entrar a la gustada sección de todos ustedes, que es la carta del día. ¿Falta algo? Sí, antes de que pasemos a la carta del día, si nos puedes recordar la dirección del blog. Claro que sí. Y la página de internet donde nos pueden comentar todo lo que quieran. Sí, ustedes nos pueden comentar en nuestra página de internet, que es el blog esotérico.wordpress.com. Repito, el blog esotérico.wordpress.com, o si lo prefieren, en la página oficial de este blog esotérico de Facebook, que es el blog esotérico de Juan Pablo y Marco. Así está, si lo buscan, así lo encuentran, ahí nos pueden decir y sus Cintia, pensamientos. Juan Pablo, Marco y Cintia. Pero lo que pasa, Marco, es que estoy bromeando. Sí, es con Cintia, pero sí. Estoy bromeando. Para que activen el poder de la diosa femenina. Ahora, vamos a dedicar este podcast también a las mujeres, porque no hace mucho tiempo fue el Día Internacional de la Mujer, claro. El día 8 de marzo, entonces para ustedes, un poco tarde, pero es para ustedes mujeres. Marco, ¿qué ibas a decir? Y bueno, hay que hacer una invitación en lo que Marco hace la sopita del tarot, Okay. de no dejarnos ir por estas falsas creencias que hay en torno a la energía masculina, femenina, y una forma más de activar este poder de la diosa, tanto hombres como mujeres, es abrir nuestro corazón y enviar energía sanadora y una invitación también hacia los demás a que expandan su conciencia si es que así lo desean. Okay. Con libertad, con libre albedrío. Y hay una frase muy bonita que me encontré por ahí, y esa ya es muy concreta. Pueden decir: enséñame, diosa, quién eres, te quiero encontrar. Muy Muy bien. femenina. A ver, enséñame, diosa, ¿quién eres? Sí, te quiero encontrar. ¿Podría aplicar para encontrar una diosa? Claro, si quieres, adelante. También les recuerdo que vienen por ahí podcasts especiales para ustedes. Viene por ahí el podcast especial de primavera, que se acerca primavera junto con Aries. Vamos a hacer ese podcast. Viene también nuestro primer video desde Nueva Orleans sobre vudú. Viene nuestro podcast de vudú también. Viene por ahí otro podcast sobre viajes astrales. Nuestro podcast sobre... ¿Qué más, Marco? Y por supuesto el de mitología, ¿no? Perfecto. Y además por ahí viene ya el canal oficial en YouTube del blog esotérico de Juan Pablo Marco y Cintia. Estén pendientes, vienen muchas cosas para ustedes. Vamos a sacar la A ver, carta. Juan Pablo. Pues yo creo que la mano de la diosa Sí, del día sí. de hoy, ¿no? Yo la saqué el pasado, y salió. Claro. ¿Quién mejor que nuestra maestra representación de energía Mira. femenina, que está sacando aquí la carta? Es el 5 de copas. Es una energía femenina, pero también es una energía muy conectada, en este caso con nuestro Tarot Rider, a la contemplación, que a veces podría volverse mal aspectada hacia la soledad, hacia ver hacia sí mismo y al autoconocimiento. No sé qué quieran agregar. Nos habla también nos habla de otra forma, sobre alguien familiar, alguien que conocemos, que como dice Cintia, puede ser una carta como de estar esperando que suceda algo en sentimientos. Si podemos ver la carta tenemos a una persona que está de espaldas, que sigue de espaldas, tiene 3 copas que están vacías y 2 que están llenas. Eso también nos puede hablar sobre que este amor o ese sentimiento se está gastando un poco. Vale, ¿qué nos puedes decir tú? Pues sí, qué bueno que encontramos esta carta de principio femenino y que copas. ¿Y qué me dices de la meditación, mi querida Cintia? Muy En bien. el caso de esa contemplación de la que tú hablas, podemos aplicarla a través de la meditación, y que próximamente tendremos también un podcast acerca de meditación, ¿no? Perfecto.
Bueno, pues no nos queda más que agradecerles. Esperamos que nos acompañen en el siguiente podcast. Yo soy Marco. Yo soy Cintia. Yo soy Juan Pablo y les dejo con dos frases que me encontré por ahí. Una es medio jocosa y la otra tiene que ver, espero, con lo que vimos aquí. A ver. Una es: el matrimonio perfecto debe ser entre una mujer sorda y un hombre ciego. Esa es muy mala. Y la otra es: más allá de toda idea de bien y de mal, existe un espacio. Ahí quiero encontrarte. Nos vemos en el próximo podcast. Esto fue el podcast esotérico. Gracias por escucharnos.